Y en Tenerife continúa el juicio contra un hombre acusado de matar a su pareja en una pensión y deshacerse de su cuerpo. En esta cuarta jornada han hablado los investigadores, quienes dicen que se trató de un caso que resultó muy difícil debido al entorno social y familiar marginal de la víctima. Un mataleón mal hecho. Hay varias versiones, agarrando por detrás para hacer más fuerza, empujando desde la cabeza hacia adelante precisamente para oprimir más. Pero consiste en eso, en rodear el cuello de la víctima con tu brazo, presionar y en un principio desvanecimiento, pero puede acabar lógicamente con un estrangulamiento. Estaban hablando los investigadores de una técnica que presuntamente utilizó este hombre para acabar con la vida de sus víctimas. La Fiscalía pide 25 años de cárcel y 300.000 euros de indemnización, pero este hombre ya cumple condena por otro crimen, otro asesinato que llegó a los tribunales en el año 2011. Quienes le conocen dicen que tiene un carácter muy violento y que podría incluso tener tintes de asesino en serie. Vamos a analizar su perfil de la mano de dos personas que nos acompañan ya aquí en Buenos Días Canarias. Félix Ríos, criminólogo, buenos días. Buenos días. Y Alfonso Delgado, que es abogado penalista. Buenos días. Bueno, ustedes conocen bien el caso, además usted, Alfonso, ha defendido a este hombre en un juicio anterior. Hábleme de cómo es trabajar con él. Vamos a ver, el acusado, en este caso conocido como el Jala, Juan Antonio Luis Aguiar, es una persona que efectivamente tiene un perfil agresivo. Ya en aquella ocasión, en la vista oral, quedó de manifiesto que la tendencia a resolver sus conflictos interpersonales es precisamente mostrando un carácter bastante agresivo. Había tenido problemas con los vigilantes del albergue, con los empleados de la ONG en las que estaba en tratamiento de deshabituación de tóxicos, e incluso ya pues, había tenido también evidentemente problemas, como hemos visto, previos con sus anteriores compañeros, por llamarlo de una manera, de habitación. Era una persona con la que es complicado trabajar porque de nada que había una mínima discrepancia, sacaba ese lado agresivo, con lo cual era muy complicado trabajar con un perfil así. Claro, estamos acostumbrados a ver en las series, en las películas, eso de un asesino en serie. Se ha llegado a definir a este hombre como que podría tener rasgos de ese perfil. ¿Qué opina, Félix? No, sí, es un asesino en serie. De hecho, recuerdo que cuando los primeros que nos enteramos de que estaba siendo investigado por el asesinato de esta señora, ¿no?, que ahora se está enjuiciando, y que ya había sido encarcelado por el asunto de la pensión Padrón, fuimos, creo recordar, yo y Pedro Fumero, y en su momento lo comentamos. Estamos hablando de una persona que mata a personas de manera secuencial, que tiene un perfil de víctima muy definida, que tiene una serie de características en su modus operandi muy particulares, ¿no?, que repite. Lo que ocurre es que en la mayoría de las ocasiones los teóricos somos dados a poner cotas, ¿no?, en las definiciones, ¿no? Y para que sea un asesino en serie, a nivel teórico, se suele considerar que tiene que haber un mínimo de 3 víctimas. En este caso, bueno, cualquiera sabe lo que se puede llegar a investigar ahora a posteriori, porque no olvidemos que el problema de este caso es que las víctimas eran de ambientes marginales. Esa fue la dificultad. La policía realmente no sabía que esta señora que había sido asesinada incluso antes del asunto de la pensión Padrón, ¿no? Se sabía que había unas muestras genéticas de ADN en el escenario, pero no se sabía de quién cuando se investigó el asunto de la pensión Padrón. Y claro, esta mujer estuvo desaparecida mucho tiempo, ¿no? Entonces, el relacionar esos dos casos fue complicado. Yo creo que para todos los investigadores tenemos claro que este señor es un asesino en serie. Otra cosa es que se le consiguiera acotar su manera de matar de una manera pronta, ¿no? Que eso fue lo interesante. ¿Y cuáles serían esos rasgos que se repiten? Pues sabemos que él ha hecho fotografías a los cuerpos una vez que ha terminado con las vidas de esas personas. Ha seguido un patrón. Claro, en cuanto al modus operandi, por ejemplo, es una persona que es muy violento, ¿no? Como bien ha comentado Alfonso, que además Alfonso lo ha tenido cara a cara y ha tratado con él y se las ha tenido que ver con él, que eso es digno de mención porque no cualquier abogado es capaz de aguantar eso y de hecho muchos abogados no resistieron esa presión, ¿no? Resuelve con mucha violencia los crímenes, tortura, ¿vale? No todos los asesinos torturan. Este torturaba a la primera víctima descubierta, el músico militar. Le llegó a dar con la masa del tambor, lo tuvo atado, etcétera. Luego esa característica manera de intentar acabar al final con la vida de las personas mediante el famoso mataleón, ¿no? Ese abrazo tan específico que describieron ayer los expertos en el juicio. Luego el perfil de víctima.
tiene un perfil de víctima definido, personas desarraigadas, de ambientes marginales o pseudo-marginales que él puede manejar bien y sobre los que puede parasitar económicamente, porque no olvidemos que este señor lo que hacía era utilizar el dinero de estas personas, sus pensiones, sus ayudas, etcétera, para tirar para adelante, ¿no? Eso es lo que básicamente lo define. Y luego, sobre todo, muy desorganizado, porque realmente los crímenes no es que fueran una cosa metódica, pero como era un ambiente tan marginal, tan oscuro y demás, pues se tardó en averiguar tanto el primer asesinato como el segundo, ¿no? Claro, y además que ocurrió en Santa Cruz, en un barrio que no era una zona deshabitada, una zona oculta, digamos. ¿Qué puede suponer? Porque hemos visto que en este juicio este hombre ha reconocido los hechos, no así en el caso en el que usted le defendió. ¿Qué puede suponer? ¿Confesarlo o no? ¿Qué diferencia? Bueno, en primer lugar, desde un punto de vista de lo que es la estrategia a desarrollar en la vista oral, cambia prácticamente todo. Es decir, reconoces la comisión de unos hechos, ya solo te queda intentar probar que hay alguna atenuante, irte a la atenuación por dilaciones indebidas, que en este caso no sé si concurre, porque evidentemente es un caso que ha sido de difícil investigación, pero evidentemente solo te quedaría, insisto, tratando esto con cierta cautela, porque no conozco el expediente, tratar de acreditar la existencia de atenuantes. Pero evidentemente te cambia toda la estrategia procesal. En mi caso pude defender que no había un asesinato, porque evidentemente los indicios que había contra él estaban bien trabajados, pero no eran concluyentes. Aún así lo condenaron, en este caso, de un supuesto segundo homicidio. Cambia la estrategia procesal totalmente y es que me sorprendería mucho que no lo condenaran. Se ha hablado del pasado de esta persona, que ha sido, bueno, se le ha definido como un pasado difícil, que ha crecido sin padres, ha estado familiarizado con las artes marciales, pero no sé hasta qué punto puede ese pasado, esos primeros años de vida, justificar, y entre comillas mucho esto de justificar una conducta así. Yo creo que la clave está en no utilizar la palabra justificar, sino comprender, ¿no? Yo, con todos los asesinos con los que he hablado, me he entrevistado con muchos en prisión, con agresores sexuales, agresoras sexuales, violadores, violadoras, asesinos, asesinas. Siempre tienen un pasado detrás, o sea, la conducta criminal no emerge ni aflora por un mal interior demoníaco que habita producto del diablo ni nada por el estilo. Normalmente esta gente tiene un pasado que, como ya digo, no lo justifica, pero que sí te hace entender el por qué desarrollan y resuelven los conflictos de esta manera. Una persona que ha sido criada sin padres, que ha tenido que medio ser tutelada por uno de sus tíos, que a lo mejor las artes marciales intentaron ser un vehículo para canalizar toda esa rabia, pero que realmente luego se revirtió la tortilla, digamos, de alguna manera, y que fue un instrumento que utilizaban sus crímenes. Esos ambientes marginales, esos focos, incluso me atrevería a decir, contaminantes, ¿no? Porque yo recuerdo hablar con Alfonso de este asunto, ¿no? Incluso determinadas enfermedades que a este señor se le llegaron a detectar cuando se le hizo los análisis médicos, ¿no? Entonces, estas personas viven en un submundo especial, su mente es especial y no podemos compararlas con nosotros, ¿no? Esto, como ya digo, no lo justifica, pero sí nos hace entender que siempre hay una génesis en todo asesino, que la gente no nace siendo un asesino, sino que pasan por un proceso y que, desgraciadamente, aunque nos cueste entenderlo, las víctimas de hoy en muchas ocasiones se convierten en los agresores o los asesinos del mañana. Por eso es tan importante la prevención. Y ya para terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿de qué manera puede la prisión, él está cumpliendo condena, podría ampliarse esa pena ahora después de este juicio, de qué manera contribuye la cárcel, si es que contribuye a rehabilitar? Buena pregunta. Eso es un debate que está siempre candente o está presente en nuestra sociedad. Si efectivamente la cárcel, pasar por la cárcel, ayuda de alguna manera a reinsertar a un delincuente. En teoría, nuestro sistema penal está pensado para eso, para la reinserción. Tiene una doble finalidad, una finalidad retributiva, es decir, sancionar por la comisión del hecho delictivo, y un segundo objetivo, que es la reinserción social, finalidad retributiva y de reinserción. Realmente, esa segunda finalidad hay veces que flaquea, por falta de medios, porque evidentemente tenemos una población reclusa tan grande que no sabemos segmentarla y darle un tratamiento específico, pero bueno, yo creo que no soy el más adecuado para tratar este tema, sino quizás gente como Félix o psicólogos o psiquiatras. Yo me dedico a la parte jurídica, pero ahora mismo esta persona
en prisión tiene que estar pasando algún tipo de terapia. Lo que pasa es que evidentemente todavía, como no ha salido de prisión, no podemos evaluar hasta qué punto esa terapia ha sido eficaz o no, porque tenemos que recordar que este crimen por el que está siendo juzgado es anterior a su ingreso en prisión, con lo cual esto no nos sirve de criterio para saber si está siendo o no reinsertado en la sociedad. Pues nos quedamos sin tiempo. Alfonso Delgado, Félix Ríos, gracias por habernos ayudado a hacer una pequeña radiografía del perfil de este delincuente. Gracias, buenos días. A usted.